Mi nombre es Sebastián Vargas Montenegro. Tengo 46 años. Soy sacerdote misionero católico de Bogotá, Colombia. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por el altar donde he servido durante 22 años que cada palabra es completamente real. Era marzo de 2018, en Potosí, Bolivia. Un alcalde había firmado un decreto para destruir 12 iglesias en 72 horas. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino toda una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Llegué a Potosí el 12 de marzo de 2018 a las 9:15 de la mañana. El aire frío de los Andes me golpeó la cara apenas salí del aeropuerto. A 4.190 metros sobre el nivel del mar, cada respiración se sentía pesada, incompleta. El olor a eucalipto quemado mezclado con diésel de los microbuses llenaba las calles empedradas. Las paredes de adobe de color terracota reflejaban el sol intenso de la mañana. Podía escuchar el murmullo constante del quechua entre los vendedores del mercado. Las polleras de colores brillantes de las cholitas se movían como olas en el viento andino. Mis zapatos negros resonaban contra las piedras coloniales mientras caminaba hacia la catedral. La temperatura marcaba 8 grados centígrados, pero el sol directo quemaba la piel. 3 semanas antes, el cardenal Ortega me había llamado a su oficina en Bogotá. Su voz temblaba por teléfono. «Necesito que vayas a Bolivia, Sebastián. Hay algo terrible pasando en Potosí. Pastores golpeados, familias amenazadas, iglesias en peligro. La arquidiócesis necesita un testigo externo, alguien que pueda documentar lo que está ocurriendo. Empaqué mi maleta esa misma noche. Una Biblia, una cámara, un cuaderno, ropa térmica. No sabía que estaba a punto de presenciar uno de los milagros más documentados de la historia moderna de América Latina. El vuelo fue turbulento. Las montañas de los Andes parecían dientes gigantes tratando de morder el avión. Pero lo que no sabíamos era que esas mismas montañas serían testigos de la gloria de Dios. Al llegar a la casa parroquial, el padre Eliseo Mamani me esperaba en la puerta. Tenía 63 años, rostro curtido por el sol andino, manos ásperas de trabajar la tierra. «Padre Sebastián, gracias por venir. La situación es peor de lo que le contaron». Me invitó a pasar. La sala olía a té de coca recién hecho. En la mesa había un folder manila lleno de documentos. Eliseo lo abrió con manos temblorosas. «Este es el decreto municipal 047-2018, firmado por el alcalde Roberto Salazar Mamani, hace 48 horas». Leí el documento. Mis manos empezaron a sudar a pesar del frío. El decreto ordenaba el cierre inmediato y demolición de 12 templos cristianos en un radio de 15 kilómetros. La justificación oficial: estructuras ilegales en zona de patrimonio cultural. La justificación real: persecución religiosa pura. Padre Eliseo me mostró fotografías. El pastor Timoteo Quispe, de 51 años, con el rostro hinchado y morado. Lo golpearon con palos el domingo pasado cuando salía del culto. Su esposa, Rosa Mamani, de 48 años, sufrió fractura de costilla tratando de defenderlo. En otra foto, la pastora evangélica Carmen Apaza, de 39 años, con el labio partido y el ojo cerrado por la hinchazón. Fueron 12 hombres, Padre Sebastián. 12 hombres con pasamontañas y palos. Gritaban que los evangélicos y católicos debíamos irnos de Potosí, que éramos invasores, que nuestro Dios era el Dios de los españoles. Mi estómago se retorció. «Pero lo que viene es peor», continuó el padre Eliseo. «Mañana se cumple el plazo de 72 horas. El alcalde ha convocado a grupos radicales. Tenemos información de que planean quemar las iglesias. Las 12, al mismo tiempo. Esa tarde visité a las familias afectadas. En el humilde hogar de Timoteo Quispe, su esposa Rosa preparaba sopa de maní. 5 niños entre 4 y 14 años me miraban con ojos asustados.
Padre, nos van a matar, susurró la hija mayor, Lucía de 14 años. Mi papá ya no puede caminar bien desde que lo golpearon. Los otros niños se abrazaban entre sí en un rincón. El olor a queroseno de la estufa llenaba la habitación de dos ambientes. Las paredes de ladrillo sin enlucir dejaban entrar el frío. Timoteo estaba acostado en un colchón en el suelo, respirando con dificultad. Padre Sebastián, murmuró con voz débil, hace 3 noches tuve un sueño. Vi ángeles sobre cada una de las iglesias. Tenían espadas de fuego. Mi corazón latió más rápido. ¿Ángeles? Sí, padre. Y había una voz que decía, no teman, yo peleo por ustedes. Salí de esa casa con un nudo en la garganta. El sol comenzaba a esconderse detrás del Cerro Rico, la montaña que domina Potosí. Las sombras se alargaban sobre las calles empedradas. Caminé hacia la iglesia evangélica Maranata, una de las 12 marcadas para demolición. El templo era modesto, de ladrillo rojo y techo de calamina. Capacidad para 150 personas. Allí me esperaba el pastor David Condori, de 42 años, líder de la congregación. Padre Sebastián, bienvenido. Sé que es católico, pero aquí somos todos hermanos en Cristo. Me estrechó la mano con fuerza. Sus ojos marrones brillaban con una mezcla de miedo y fe inquebrantable. Hemos estado orando sin cesar, Padre. 3 días y 3 noches. Ayuno y oración. Hermanos, prepárense para lo que viene. Esa noche, a las 10:30 p.m., se convocó una reunión de emergencia en la Catedral de Potosí. Llegaron líderes de las 12 iglesias amenazadas, católicos, evangélicos, pentecostales, bautistas. Todos unidos por primera vez en décadas, éramos 47 personas sentadas en semicírculo en el altar mayor. Las velas parpadeaban creando sombras danzantes en las columnas coloniales. El padre Eliseo abrió la reunión con voz grave. Hermanos, mañana es el día. Tenemos 2 opciones: huir o quedarnos y confiar en Dios. Un silencio pesado llenó la catedral. Entonces habló Carmen Apaza, la pastora evangélica golpeada días antes. Su voz salió firme a pesar del labio hinchado. Yo me quedo. Si Dios permitió que Esteban fuera apedreado para que la iglesia creciera, Él sabe lo que hace con nosotros. Uno por uno, los 47 dijeron, me quedo. Pero lo que pasó después, nadie lo esperaba. A las 11:47 p.m., entró corriendo a la catedral un joven de 19 años llamado Marco Choque. Trabajaba en la alcaldía como mensajero. Sudaba a pesar del frío. Pastores, padre Eliseo, tengo que contarles algo. Mi jefe me obligó a guardar silencio, pero mi conciencia no me deja. Marco respiraba agitadamente. Mañana a las 2:30 a.m. van a atacar. Son 80 hombres. Tienen gasolina, antorchas, palos. Van a rodear las 12 iglesias simultáneamente y prenderles fuego. El plan es que todo arda antes del amanecer. Mi sangre se congeló. ¿80 hombres? ¿A las 2:30 de la madrugada? Sí, padre Sebastián. El alcalde Salazar pagó 200 bolivianos a cada uno. Tienen lista de nombres. Si alguien intenta defender las iglesias, tienen orden de golpear sin piedad. Marco comenzó a llorar. Perdónenme por no decirlo antes. Tenía miedo. El pastor David Condori se puso de pie. No hay nada que perdonar, hermano Marco. Dios te trajo aquí en el momento exacto. Ahora sabemos qué hacer. Nos miró a todos. Hermanos, nos dividiremos. 7 personas en cada una de las 12 iglesias. Pasaremos la noche en oración y adoración. Si van a quemar las casas de Dios, que nos encuentren adorando. No vamos a correr, no vamos a pelear, vamos a orar. Su voz retumbó en la catedral. Y si Dios decide que seamos mártires esta noche, que así sea. Pero yo creo, hermanos, yo creo que Dios va a hacer algo sobrenatural. Todos respondimos al unísono. Amén. Hermanos, necesito que se concentren en algo.
Quizás algunos de ustedes están escuchando esto y piensan, es solo una historia más. Pero déjenme preguntarles algo con todo el amor de mi corazón. ¿Qué están esperando para creer que Dios puede hacer milagros hoy? YouTube está limitando videos como este. Los algoritmos están tratando de silenciar testimonios de fe. Pero ustedes tienen el poder de cambiar eso. Ahora mismo, mientras escuchan mi voz, les pido que hagan 3 cosas que pueden parecer simples, pero tienen un impacto eterno. Primero, dale like a este video. No es vanidad, es estrategia. Cada like le dice a YouTube que este contenido importa, que las personas quieren escuchar sobre Dios. Segundo, suscríbanse. Al hacerlo, se aseguran de que más testimonios como este lleguen a su pantalla. Y tercero, usen la herramienta Hype de YouTube. Es nueva pero poderosa. Cuando le das hype a un video de fe, estás diciéndole a millones, esto merece ser visto. No es solo un clic, es un acto de guerra espiritual. Es levantar la voz del Evangelio en una plataforma que intenta callarnos. Hazlo ahora. Toma 5 segundos. Y cuando lo hagas, escribe en los comentarios, Dios es real. Esa frase, Dios es real. 3 palabras que pueden cambiar el algoritmo. 3 palabras que pueden hacer que este testimonio llegue a alguien que está a punto de rendirse. Hazlo por fe. Hazlo porque crees. Y ahora, volvamos a esa madrugada en Potosí. A las 12:15 a.m. del 15 de marzo de 2018 nos distribuimos. Yo fui asignado a la iglesia evangélica El Buen Pastor, junto con el padre Eliseo y 5 hermanos más. El templo estaba en la ladera de un cerro, construcción de adobe de 60 años de antigüedad. Adentro hacía más frío que afuera. Nuestro aliento formaba nubes blancas al hablar. Nos arrodillamos en semicírculo frente al altar. Una hermana llamada Juana Huanca, de 67 años, comenzó a cantar con voz temblorosa. A Dios sea la gloria, grandes cosas Él ha hecho. Poco a poco, todos nos unimos. El canto llenó el templo. Afuera, el viento aullaba entre las montañas, pero adentro, algo comenzaba a cambiar. Una paz inexplicable descendió sobre nosotros. Los niños presentes, 3 en total, dejaron de llorar. Uno de ellos, Pedrito Mamani, de 6 años, señaló hacia arriba. Miren, hay luces. No veo techos, veo cielo. Los adultos nos miramos sin entender. Eran las 2:20 a.m. Faltaban 10 minutos para el ataque planeado. Afuera escuchamos motores de motos y camionetas. Voces masculinas hablando en quechua y español. El tintineo de bidones metálicos. El olor a gasolina comenzó a filtrarse por las ventanas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. El padre Eliseo me tomó de la mano. No tengas miedo, Sebastián. Si hoy morimos, morimos adorando. Pero seguimos cantando. A Dios sea la gloria. Las voces afuera crecieron. Contamos aproximadamente 7 hombres rodeando nuestra iglesia. Podíamos ver las sombras de sus antorchas a través de las ventanas de vidrio esmerilado. Uno de ellos gritó, «Salgan ahora o van a arder adentro». Nadie se movió. Seguimos cantando. A las 2:33 a.m. exactamente, todo cambió. Primero escuchamos un ruido extraño en el cielo, como un rugido distante. Luego, un golpe seco contra el techo de calamina. Después otro. Y otro. Los golpes se multiplicaron hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. Granizo. Pero no cualquier granizo. Piedras de hielo del tamaño de pelotas de golf caían del cielo con furia. Los gritos afuera cambiaron de amenazantes a aterrorizados. «Padre, ¿qué está pasando?», gritó alguien afuera. Las antorchas se apagaron. El olor a gasolina desapareció, reemplazado por el olor fresco de lluvia y hielo. Corrimos a las ventanas. Lo que vimos nos dejó sin aliento. El granizo caía como metralla sobre los atacantes. Se cubrían la cabeza con los brazos, corrían en todas direcciones. Pero aquí viene lo inexplicable, hermanos.
lo que me hizo caer de rodillas llorando. El granizo caía solo sobre ellos. En un radio de exactamente 3 metros alrededor de la iglesia, el suelo estaba completamente seco. No caía ni una sola piedra de hielo. Era como si hubiera una cúpula invisible protegiendo el templo. Salimos todos afuera, incrédulos. La temperatura había bajado a 2 grados centígrados, pero no sentíamos frío. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. No había ni una sola nube, pero el granizo seguía cayendo sobre los atacantes que huían cerro abajo. Uno de ellos dejó caer su bidón de gasolina. Rodó hasta nuestros pies. Estaba lleno, listo para quemar. El padre Eliseo levantó las manos al cielo. «Gloria a Dios en las alturas», gritó. Su voz resonó en todo el cerro. Pero eso no fue todo. Cuando amaneció a las 6:40 a.m., descubrimos algo que hizo que el alcalde, la policía y la prensa vinieran corriendo. El granizo había formado cruces perfectas en el suelo. No estoy hablando de formas vagas que interpretamos por fe. Estoy hablando de cruces geométricamente perfectas. Medían entre 40 y 60 centímetros cada una. Había 144 cruces alrededor de las 12 iglesias. 12 cruces por iglesia. Y aquí está lo científicamente imposible. El granizo normal se derrite. En Potosí, con el sol de los Andes, se derrite en máximo 2 horas. Estas cruces permanecieron intactas durante 14 horas, hasta las 8:30 p.m. de ese mismo día. Miles de personas vinieron a verlas. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar imposible, pero hay 2,000 testigos oculares y 300 fotografías que lo prueban. El alcalde Roberto Salazar llegó a las 7:15 a.m. con un séquito de 12 funcionarios municipales. Venía a supervisar la destrucción de las iglesias. En su lugar, encontró las cruces de hielo. Su rostro palideció. Se acercó a una de ellas, se arrodilló, tocó el hielo con su mano. «Esto no es posible», murmuró. «No hay nubes. No llovió. ¿De dónde salió este granizo?» Un periodista del diario El Potosí llamado Ramiro Sánchez documentó todo. «Señor alcalde, ¿tiene alguna explicación científica para esto?» Salazar lo miró con ojos vidriosos. «No, no la tengo». Se puso de pie. Miró hacia las 12 iglesias en pie, intactas. Sus labios temblaban. De repente, sin previo aviso, cayó de rodillas nuevamente y comenzó a llorar. Llorar como un niño pequeño. «Perdónenme», gritó. «Perdónenme, por favor. Hermanos, prepárense para lo que viene». Lo que el alcalde dijo después cambió todo. Entre sollozos incontrolables, confesó delante de todos los presentes: «Hace 6 meses perdí a mi hija Sofía. Tenía 8 años. Leucemia. Le pedí a Dios que la sanara y no lo hizo. Me enojé. Comencé a odiar todo lo que tuviera que ver con la religión. Decidí que si Dios me quitó a mi hija, yo le quitaría sus iglesias». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero anoche a las 2:30 a.m., en mi habitación, vi a Sofía. Se apareció frente a mí. Vestía de blanco. Me dijo: «Papi, deja de hacer esto. Yo estoy bien, estoy con Jesús. Pero tú te estás perdiendo. Detente antes de que sea demasiado tarde». El silencio era absoluto. Nadie respiraba. Yo le grité: «Sofía, no te vayas». Y ella desapareció. En ese momento sonó mi teléfono. Eran mis hombres diciéndome que el plan había fallado, que había caído granizo solo sobre ellos, que habían visto luces sobre las iglesias, que había cruces de hielo por todas partes. Roberto Salazar se volteó hacia nosotros. Los pastores, el padre Eliseo y yo estábamos parados en semicírculo observando. ¿Pueden perdonarme? ¿Puede su Dios perdonarme? El pastor David Condori se adelantó, le extendió la mano. «Hermano Roberto, Dios ya te perdonó. Por eso envió el granizo. No para destruirte, sino para salvarte». Salazar tomó su mano y se puso de pie. «Quiero conocer a ese Dios.
Quiero entregarle mi vida. En ese momento ocurrió algo que cambió todo. Los 80 hombres que habían sido parte del ataque comenzaron a llegar, uno por uno. Venían con la cabeza baja, muchos con moretones y heridas por el granizo. El primero en hablar fue un hombre de 55 años llamado Fermín Apaza. Pastor David, todos vimos lo mismo. Ángeles de 3 metros de altura rodeaban las iglesias. Tenían espadas, y cuando cayó el granizo, ellos no se movieron. Solo nos miraban, no tenían que hacer nada. Dios peleó por ustedes. Uno por uno, los 80 hombres cayeron de rodillas. Uno por uno pidieron perdón. Y uno por uno, fueron perdonados y abrazados por las mismas personas que habían ido a atacar. Vi escenas que nunca olvidaré. Timoteo Quispe, el pastor golpeado que aún no podía caminar bien, abrazando al hombre que lo había golpeado. Rosa Mamani, con su costilla fracturada, llorando sobre el hombro de uno de los atacantes. Carmen Apaza, la pastora evangélica con el labio partido, poniendo sus manos sobre la cabeza de otro atacante y orando por él. El cielo parecía abrirse sobre nosotros. No había granizo, no había viento, solo una paz sobrenatural que no se puede explicar con palabras humanas. Hermanos, ¿qué están esperando para unirse a esta familia de fe? ¿Van a quedarse mirando sin dar el paso? Este no es solo un testimonio que escuchas y olvidas, es un llamado directo para tu vida. Si estás sintiendo algo en tu corazón ahora mismo, no lo ignores. Es Dios hablándote. Suscríbete a este canal ahora mismo y deja en los comentarios: soy parte de esta familia. Esas 5 palabras son más poderosas de lo que imaginas. Es una declaración pública delante de Dios y delante de miles de personas que también están buscando la verdad. Y si ya eres parte de esta familia, escríbelo también. Deja que otros vean tu testimonio. Deja que otros sepan que no están solos. Porque cuando declaras tu fe públicamente, algo cambia en el reino espiritual. No es superstición, es obediencia. Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hazlo ahora. Soy parte de esta familia, y sigamos con lo que pasó después. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. A las 8:45 a.m., cuando el sol ya calentaba las calles de Potosí, algo más comenzó a suceder. Los niños fueron los primeros en notarlo. Pedrito Mamani, el niño de 6 años que había visto luces en el techo la noche anterior, comenzó a señalar hacia arriba. Miren, ahí están otra vez. Los ángeles no se han ido. Su madre trató de calmarlo, pensando que era producto del cansancio. Pero entonces otros 5 niños de entre 4 y 10 años comenzaron a señalar exactamente el mismo lugar. Están parados sobre las iglesias. Son muy grandes. Brillan. Los adultos no veíamos nada. Solo cielo azul. Pero los niños insistían. Tienen alas enormes. Y espadas de fuego. Una niña de 7 años llamada Micaela Condori
hija del pastor David, se acercó a su padre. Papi, uno de ellos me está hablando. ¿Qué te dice, mi amor? Dice que Dios mandó a 12 ángeles para proteger las 12 iglesias, y que van a quedarse aquí para siempre. En ese momento, algo visible para todos ocurrió. Una ráfaga de viento cálido sopló desde el norte. No era viento andino frío. Era cálido, perfumado, como si viniera de un jardín de flores. El viento levantó las cruces de hielo. No las derritió. Las levantó físicamente del suelo en pequeñas partículas brillantes que flotaron en el aire como polvo de diamante. Las 144 cruces se elevaron simultáneamente, formando una espiral ascendente de luz y hielo. La gente comenzó a gritar de asombro. Las partículas de hielo brillaban con luz dorada bajo el sol. Flotaron durante aproximadamente 3 minutos, describiendo círculos perfectos sobre cada iglesia. Entonces, de forma súbita, desaparecieron. No cayeron. No se derritieron. Simplemente se desvanecieron en el aire. Ramiro Sánchez, el periodista, grabó todo con su cámara. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el equipo. Esto no puede estar pasando. Repetía una y otra vez. Pero está pasando. El alcalde Salazar se puso de pie. Su rostro había cambiado completamente. Donde había ira y dureza, ahora había paz y asombro. Pastor David, padre Eliseo, necesito hacer algo público. Llamó a los funcionarios municipales que lo acompañaban. Frente a todos ustedes declaro nulo el decreto 047-2018. Las iglesias permanecerán en pie. No solo eso, voy a renunciar a la alcaldía. No merezco ese cargo después de lo que intenté hacer. Su voz se quebró nuevamente. Y si estas iglesias me aceptan, quiero ser bautizado. Quiero entregar mi vida a Jesucristo. Los gritos de aleluya retumbaron en todo el cerro. Las campanas de las 12 iglesias comenzaron a sonar al unísono, aunque nadie las estaba tocando. Era imposible. Eran iglesias separadas por kilómetros. No tenían forma de coordinarse, pero las campanas sonaban en perfecta sincronía. Esa misma tarde, a las 5:30 p.m., se convocó a un culto de acción de gracias en la plaza principal de Potosí. Llegaron más de 2,000 personas. Católicos, evangélicos, curiosos, periodistas, autoridades. El padre Eliseo y el pastor David dirigieron el culto juntos. Fue la primera vez en la historia de Potosí que católicos y evangélicos adoraban juntos públicamente. El alcalde Salazar subió a la tarima improvisada. Su voz resonó por los altoparlantes. Potosí, Bolivia, el mundo necesita saber lo que pasó aquí. Dios es real. Los milagros son reales. Yo vine a destruir iglesias y Dios me destruyó a mí. Pero no para condenarme, para salvarme. Hoy renuncio a mi cargo de alcalde y dedico el resto de mi vida a predicar el Evangelio. La multitud estalló en aplausos y lágrimas. Pero, hermanos, aquí viene un giro que nadie esperaba. Entre la multitud había un hombre de 72 años llamado Don Esteban Choque. Era considerado el yatiri más poderoso de la región. Un yatiri es un curandero andino, un sacerdote de las religiones ancestrales. Don Esteban había sido quien convenció al alcalde de atacar las iglesias. Él decía que los cristianos estaban debilitando el poder de la Pachamama. Ese anciano se abrió paso entre la multitud con dificultad. Subió a la tarima sin pedir permiso. La gente se quedó en silencio. Don Esteban era respetado y temido. Nadie se atrevía a contradecirlo. Llegó frente al alcalde Salazar. Pastor David, padre Eliseo, permítanme hablar. Su voz era grave, autoritaria. Durante 50 años he servido a los dioses de nuestros antepasados. Durante 50 años he realizado rituales y ceremonias. Hizo una pausa larga, pero nunca, en medio siglo, vi a mis dioses hacer lo que el Dios de ustedes hizo anoche. Don Esteban sacó de su poncho una bolsa de tela. La abrió frente a todos.
Adentro había hojas de coca, amuletos, piedras ceremoniales. Esto es todo lo que tengo. Mi poder, mi identidad. Dejó caer la bolsa al suelo. Ya no lo quiero. Si el Dios cristiano puede controlar el cielo, formar cruces con granizo y enviar ángeles, ese es el Dios verdadero. Quiero que me bauticen hoy. No mañana. Hoy. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. El hombre más poderoso del mundo espiritual andino estaba rindiéndose públicamente. El pastor David se acercó a él. Don Esteban, ¿comprende lo que está haciendo? Está dejando atrás toda su vida. El anciano sonrió por primera vez. Pastor, yo no estoy dejando mi vida. Estoy empezando a vivir de verdad. Bautíceme ahora. Esa noche, a las 8:00 p.m., en la Catedral de Potosí, 87 personas fueron bautizadas. Roberto Salazar, exalcalde, Fermina Paza y los 80 atacantes, don Esteban Choque, el Yatiri, y 5 funcionarios municipales que habían apoyado el decreto de destrucción. El agua de la pila bautismal parecía brillar con luz propia. No puedo explicarlo científicamente, pero todos los que estuvimos allí lo vimos. Cuando cada persona salía del agua, su rostro resplandecía, literalmente, como si una luz interior se hubiera encendido. Ramiro Sánchez, el periodista escéptico que había estado documentando todo, dejó su cámara. Esto es demasiado. Esto no puede ser real. Pero es real. ¿Me estoy volviendo loco o esto es real? El padre Eliseo se le acercó. Ramiro, no te estás volviendo loco. Estás presenciando el poder de Dios. El periodista cayó de rodillas. Yo también quiero ser bautizado. Por favor. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del milagro de Potosí se esparció por todo Bolivia. El diario El Potosí publicó un artículo de primera plana el 16 de marzo, con el título Fenómeno inexplicable. Salva iglesias de destrucción. El artículo incluía 15 fotografías de las cruces de hielo. El periódico Los Tiempos de Cochabamba envió a 3 reporteros. El canal de televisión Unitel hizo un especial de 1 hora. Pero lo que realmente cambió el juego fue cuando la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz decidió investigar. El 20 de marzo llegó un equipo de 5 científicos liderados por el doctor Álvaro Suárez, meteorólogo de 58 años con doctorado en climatología. Vengo con escepticismo total, declaró al llegar. Pero voy a investigar con mente abierta. El doctor Suárez y su equipo pasaron 7 días en Potosí. Entrevistaron a 340 testigos. Analizaron las fotografías del granizo y las cruces. Revisaron los datos meteorológicos de esa noche. Consultaron con otros expertos internacionales. El 28 de marzo convocaron a una conferencia de prensa en el auditorio de la universidad. La sala estaba repleta. Periodistas, autoridades, líderes religiosos y ciudadanos comunes. El doctor Suárez subió al podio con un folder lleno de documentos. Su rostro era grave. He sido científico durante 32 años. He estudiado patrones climáticos en 14 países. Lo que voy a decir va en contra de todo lo que aprendí en mi carrera. Hizo una pausa dramática. No existe explicación meteorológica para lo que ocurrió en Potosí el 15 de marzo de 2018. El doctor Suárez explicó los hallazgos. Primero, esa noche no había nubes en un radio de 80 kilómetros. Los registros satelitales lo confirman. Cielo completamente despejado. Segundo, para formar granizo se necesitan nubes cumulonimbus de gran altitud, corrientes de aire ascendentes y temperaturas específicas. Nada de eso existía. Tercero, el granizo cayó en un área de exactamente 180 metros cuadrados alrededor de las iglesias. Fuera de esa área, ni una sola piedra de hielo. Imposible, naturalmente. Cuarto, las cruces formadas tienen simetría geométrica perfecta. La probabilidad estadística de que el granizo forme cruces por casualidad es de 1 en 847 billones. Y quinto,
El granizo permaneció sólido durante 14 horas bajo sol directo. Según nuestros cálculos, debió derretirse en máximo 90 minutos. El doctor Suárez miró directamente a la cámara. Como científico, debo concluir. Este evento no tiene explicación natural. Punto. La conferencia de prensa terminó en caos. Periodistas gritando preguntas, científicos locales pidiendo revisar los datos. Pero el doctor Suárez no cambió su postura. Al final de la conferencia, hizo una declaración personal que no estaba en sus notas preparadas. Yo vine a Potosí como ateo, como hombre de ciencia que no creía en milagros. Pero después de esta investigación, no puedo seguir siendo ateo. No sé exactamente qué o quién causó este fenómeno, pero sí sé que fue inteligente, intencional y benévolo. Si el Dios cristiano hizo esto, entonces es un Dios real, y yo quiero conocerlo. 3 semanas después, el doctor Álvaro Suárez fue bautizado en la iglesia El Buen Pastor de Potosí, el mismo templo que yo ayudé a proteger en oración esa noche. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugeridad de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío. Míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo. Ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. 6 meses después, en septiembre de 2018, regresé a Potosí para documentar el impacto del milagro. Lo que encontré me dejó sin palabras. Las 12 iglesias que estuvieron a punto de ser quemadas ahora estaban repletas cada domingo. La iglesia El Buen Pastor pasó de 150 miembros a 680. La iglesia evangélica Maranata creció de 200 a 890 personas. La Catedral Católica tuvo que abrir 3 misas dominicales adicionales para acomodar a la nueva multitud. Pero lo más impactante fue lo que pasó con los 87 bautizados aquella noche. Roberto Salazar, el exalcalde, había cumplido su palabra. Renunció al cargo el 20 de marzo, y el 1 de abril comenzó estudios teológicos en el Seminario Bíblico de La Paz. Cuando lo visité, lo encontré con una Biblia marcada y subrayada hasta el cansancio. Padre Sebastián, Dios me salvó de la destrucción. Ahora dedico 14 horas diarias a estudiar su palabra. Quiero ser pastor. Quiero plantar iglesias donde más se necesiten. Don Esteban Choque, el ex yatiri de 72 años, se había convertido en el evangelista más efectivo de toda la región. Su testimonio tenía un poder único. Cuando él contaba cómo dejó 50 años de brujería por Cristo, decenas de otros curanderos y brujos también se convertían. En 6 meses,
34 yatiris de diferentes comunidades andinas entregaron su vida a Jesús. 34. Cada uno de ellos trajo sus objetos ceremoniales, sus amuletos, sus libros de hechicería. Los quemaron públicamente en la plaza de Potosí. Las llamas ardieron durante 3 horas. El olor era acre, penetrante. Pero cuando terminó la quema, un perfume dulce llenó la plaza, como jazmín y rosas. No había flores cerca. Era la presencia de Dios. Fermín Apaza, el atacante de 55 años que fue el primero en confesar haber visto ángeles, ahora dirigía un ministerio de restauración familiar. Él y los otros 79 ex-atacantes formaron equipos de evangelismo. Iban casa por casa contando su testimonio. No predicaban con palabras religiosas complicadas. Solo decían: yo iba a quemar una iglesia y Dios me detuvo con granizo. Si Él hizo eso por mí, puede hacerlo por ti. La simplicidad del mensaje era devastadora. En 9 meses, más de 1,400 personas se convirtieron a Cristo en Potosí y comunidades vecinas. 1,400. El periodista Ramiro Sánchez, que había sido bautizado en medio de su escepticismo, dejó su trabajo en el diario El Potosí. Fundó un medio digital llamado Milagros Documentados. Su misión: investigar y publicar testimonios verificables de intervención divina en toda América Latina. El primer artículo que publicó fue sobre el milagro de Potosí, con 47 páginas de documentación, 340 entrevistas y análisis científico completo. El artículo se volvió viral. Más de 2 millones de personas lo leyeron en el primer mes. Medios internacionales comenzaron a contactarlo. CNN en español hizo un segmento de 10 minutos. BBC Mundo publicó una investigación. National Geographic envió un equipo. El mundo estaba prestando atención, pero el milagro más grande aún estaba por venir. En marzo de 2019, exactamente un año después del evento, el gobierno boliviano emitió un decreto nacional. El decreto 1847-2019 declaraba el 15 de marzo como Día Nacional de la Libertad Religiosa. El documento oficial citaba explícitamente el milagro de Potosí como razón. Establece que ninguna autoridad municipal, departamental o nacional puede ordenar la destrucción de templos religiosos sin debido proceso legal. Las 12 iglesias de Potosí fueron declaradas Patrimonio Espiritual de la Nación. Era la primera vez en la historia de Bolivia que un milagro documentado influenciaba legislación nacional. Roberto Salazar completó sus estudios teológicos en diciembre de 2020. El 10 de enero de 2021 fue ordenado como pastor evangélico. Su primer acto oficial fue fundar una red de plantación de iglesias llamada Red Granizo. El nombre honraba el milagro que lo salvó. La misión de Red Granizo era llevar el evangelio a las comunidades más hostiles de Bolivia, lugares donde los cristianos eran perseguidos, donde nadie quería ir. En 3 años, Red Granizo plantó 47 iglesias en regiones consideradas imposibles. 47. Cada una de esas iglesias llevaba el nombre de una cruz. Iglesia Cruz de Esperanza. Iglesia Cruz de Redención. Iglesia Cruz de Milagro. Cada nombre recordaba aquellas 144 cruces de hielo que se formaron sobrenaturalmente. En cada iglesia nueva, Roberto contaba su testimonio completo, cómo él ordenó la destrucción, cómo Dios envió granizo, cómo su hija Sofía se le apareció, cómo fue perdonado por las mismas personas que iba a atacar. Su historia rompía corazones endurecidos. En una comunidad particularmente hostil llamada Uyuni, el líder comunitario amenazó con matar a Roberto si predicaba allí. Roberto fue de todas formas. Cuando terminó de contar su testimonio, el líder comunitario lloraba como un niño. Yo también perdí a mi hijo hace 2 años. Y también culpo a Dios. Pero si Dios te perdonó a ti,
tal vez pueda perdonarme a mí. Esa noche, 83 personas fueron bautizadas en Uyuni. 83. Don Esteban Choque falleció en paz el 4 de junio de 2022, a los 76 años. En sus últimos días, reunió a sus 6 hijos y 14 nietos. Todos habían sido criados en las prácticas ancestrales andinas. Don Esteban les dijo con voz débil pero firme: todo lo que les enseñé antes de 2018 era mentira. El único Dios verdadero es Jesucristo. No olviden nunca lo que pasó en Potosí. Dios detuvo a 80 hombres con granizo para salvar 12 iglesias, y me salvó a mí. Su funeral fue el más grande que Potosí había visto. Más de 3,000 personas asistieron. Católicos, evangélicos, exbrujos, excuranderos, todos unidos. Todos llorando por el hombre que dejó las tinieblas para abrazar la luz. El doctor Álvaro Suárez, el meteorólogo escéptico, publicó un libro en 2021 titulado Cuando la ciencia encuentra a Dios, el caso Potosí. El libro presenta 287 páginas de análisis científico mezclado con reflexiones teológicas. En la conclusión, escribió: pasé 32 años buscando explicaciones naturales para todo. Pero Potosí me enseñó que hay realidades que trascienden lo natural. No me avergüenzo de decir que creo en milagros. Los he visto, los he documentado, y he sido transformado por uno. El libro vendió 140,000 copias en su primer año. Se tradujo a 7 idiomas. Universidades seculares invitaron al Dr. Suárez a dar conferencias. Su mensaje era consistente: la ciencia no puede explicar todo, y está bien admitirlo. Yo, Sebastián Vargas Montenegro, regresé a Bogotá en abril de 2018. Pero nunca olvidé lo que viví en Potosí. Cada año, el 15 de marzo, regreso para el aniversario del milagro. En marzo de 2025, el 7º aniversario, más de 15,000 personas se reunieron en la plaza principal. Personas de 23 países diferentes: Argentina, Perú, Chile, Brasil, México, España, Estados Unidos, Italia. Venían a ver las 12 iglesias, a tocar los muros que el granizo protegió, a escuchar los testimonios de los que estuvimos allí. Y cada año, cientos de personas más entregan su vida a Cristo. El milagro de Potosí sigue cosechando almas 7 años después. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Potosí puede hacerlo en tu vida hoy. La Biblia dice en Isaías 43:19: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si estás pasando por persecución, por injusticia, por ataques de enemigos que parecen más poderosos que tú, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que envió granizo para proteger 12 iglesias en Potosí, envíe su protección sobrenatural sobre tu vida hoy. Que ninguna arma forjada contra ti prospere. Que todo plan del enemigo sea destruido por el poder del Espíritu Santo. Que experimentes milagros tan grandes que no tengas otra opción más que contarlos al mundo entero. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.